El estudio dominical de hoy se llama 5 milagros, gracias. 5 milagros en una noche. Y nos vamos a basar en Hechos 16. Si quieren ir abriendo su Biblia en Hechos 16, vamos a ver un pasaje que está ahí, del 23 al 36. Ok, sí. Ok, vete a descansar. Bueno, vamos a centrarnos en este pasaje para encontrar la enseñanza y sobre todo la enseñanza para cada uno de nosotros, porque finalmente, aunque el Señor edifica su iglesia, a cada uno nos toca algo especial, o quizá toda la lección, o esta parte sí. Entonces vamos a pedirle a Dios por ser edificados todos, ¿sí? Señor, te doy gracias esta mañana que nos tienes aquí juntos. Bendice este estudio, bendice y abre el corazón de cada uno de nosotros, porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, necesitamos tu palabra. Tu palabra nos despierta, nos anima, nos hace crecer, nos fortalece, nos da sabiduría. Bendice, Señor, tu palabra y dirígela a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Cuando una persona es nueva, se le recomienda leer la Biblia. Ese es un consejo óptimo. Sin embargo, la Biblia es algo inmenso. Hay personas que a veces dicen, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? Y hay diferentes consejos que se dan. Algunas veces yo he dicho, empieza por Proverbios. Son 31 proverbios, son 31 días los que tiene enero o julio, y hoy es enero 9, empieza por Proverbios 9, mañana Proverbios 10, y le vas a dar toda la vuelta a los proverbios en 31 días. Hay otro consejo que se da, empieza por los evangelios. De Mateo, Marcos, Lucas, Juan, síguete hasta el libro de Judas y regrésate hasta Génesis, síguete hasta Malaquías y terminas con Apocalipsis. Es otra forma. Hay otros que dicen, empieza con Salmos, y hay otros que dicen, empieza con Génesis y vete hasta Apocalipsis. Sin embargo, aun cuando uno lea toda la Biblia, ¿sí?, hay partes muy profundas y difíciles de entender, pero hay pasajes que son como cuadros, que son más prácticos y que sirven para todos nosotros para poder compartir a otra gente, porque todos en un momento dado debemos compartirle a otra gente. Si tú llegas a tener la visita de un familiar, si tú te llegas a encontrar a un amigo, un compañero de hace tiempo y te dice, a ver, dime algo de la Biblia, muéstrame algo de la Biblia, es bueno siempre que tengamos botones de muestra, algún pasaje, alguna cosa donde podamos edificar a la otra gente. Hay pasajes que son muy concretos y que son al mismo tiempo muy llenos de enseñanza, como el que vamos a ver hoy. Este pasaje les puede servir a ustedes para compartirlo con niños, con jóvenes, con adultos, con pandilleros, con gente presa, con gente deprimida, con gente alegre, con todo tipo de personas. Porque habla sobre lo que es sufrir, habla sobre lo que es clamar a Dios y sobre todo habla sobre lo que es confiar en Dios. Entonces vamos a leer Hechos 16, del 23 al 36. Y después vamos a ir rasurando poco a poco. Pati Barrera, ¿puedes leer, por favor? ¿Ande? 23 a 36, de Hechos 16.
deslavó. Hasta el 36. Ok, ahí termina, más o menos ahí termina la idea. Es bueno cuando leas la Biblia que sepas recortar los pasajes, que digas hasta aquí termina una idea, aquí ya cambia de escenario. Y ahí empezamos en que Pablo y Silas son detenidos, eran misioneros, predicaban la palabra de Dios, pero en una sociedad que no conocían de Dios y que finalmente la palabra de Dios los destapaba, hubo problemas y los agarra la autoridad, los golpean y los meten a la cárcel. Es una acusación injusta porque ellos no habían hecho nada malo. Nada más que cuando predicas el Evangelio, no creas que el lecho es de rosas. Predica uno el Evangelio y hay problemas. Y los problemas son primero contra uno mismo, contra la manera de pensar de uno, después contra gente que está a tu alrededor, y contra el mundo y contra Satanás, etcétera, ¿no? Y ellos son detenidos, Pablo y Silas, y son azotados y luego arrojados hasta uno de los calabozos, hasta el fondo, donde los amarran, donde les ponen cadenas, ponen los pies en un cepo, ahora sí que para que no se pudieran escapar. Pero en esa noche, todo ocurre en una noche, y en esa noche, hasta el amanecer, como vimos al final, ocurren 5 milagros, 5 eventos sobrenaturales que Dios tiene bajo control y que Dios permite con el fin de dar la salvación a varias personas. Cuando tú y yo fuimos salvos, cuando conocimos del Señor, cuando nuestra vida se transformó, fue un hecho sobrenatural, porque ocurrió algo desde adentro hacia afuera, algo invisible que te cambió el corazón, que te dio un hambre y una sed de Dios, que te hizo saber, ¿sí?, que hay un Dios que te ama tanto, que te pide que busques vivir siempre evadiendo el pecado. Y cuando cae uno en el pecado, le duele a uno, clama uno a Dios, el Señor te levanta y sigues de frente. Pero aquí vamos a ver en este pasaje que leímos cómo se van dando eventos distintos y cómo hay algo sobrenatural. Todo porque el Señor escucha las oraciones, porque el Señor tiene todo finamente calculado y Él, al tiempo que quiere, ¿sí?, Él salva. Entonces, ¿cuál sería el primero? Vamos a fijarnos en el versículos 23, 24 y 25 de Hechos 16. 23, 24 y 25. A ver, Linda, ¿podrás leerlo para todos? Vamos a leer esos versículos, 23, 24 y 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los dejase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuál podría ser el milagro ahí? Pues que si te meten a la cárcel, que tengas Y- el gozo de estar cantando. Digo, Exacto. Primero te dan una azotada bien fuerte, ¿no? te lastiman, te humillan, te amarran, entonces te pones a cantar, Ajá. es sobrenatural. Exacto, o sea, los azotaron, los humillaron, los amarraron, los empujaron, los aventaron hasta el calabozo, les pusieron los pies en el cepo, cadenas, cerraron todo y era oscuro. ¿Y qué pasa? Ellos tenían un gusto, un gozo especial de sufrir por la palabra de Dios. Dice que cantaban alabanzas y oraban al Señor y los presos los oían. ¿Qué piensa Saúl que los presos que oían decían? ¿Mandé? Dice, oye, esto se me hace que les pegaron tanto que ya los dejaron locos. O sea, obviamente se sorprendían porque ellos alababan a Dios, glorificaban a Dios en medio del sufrimiento. Pues les azotaron que estaban hinchados, les ardían las piernas de todo lo que les pegaron, los patearon y todo. Entonces se sentían, o sea, golpeados, se sentían mal, pero los dos se pusieron a orar y a cantar alabanzas al Señor
Y los presos, o sea, las otras celdas que estaban ahí al lado, oían. Y era un testimonio. Un testimonio que Dios utiliza, porque muchas veces el mundo nos observa, nosotros no siempre nos damos cuenta. La gente nos observa y la forma en que reaccionamos, la forma en que hablamos, la forma en que celebramos, la manera habitual de ser nuestra, es observada por la gente y dicen, ah, caray, estos también se divierten, pero tienen una línea como más limpia, más recta, pero con gozo. ¿Por qué? Porque los cristianos somos gente también alegre. El espíritu alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces es un milagro cuando ellos, en la condición en que estaban, ellos contestan, digamos, con alabanzas, con oración, y dan testimonio de manera directa a las otras celdas. Y dice que era medianoche. Podemos pensar que había más silencio, ¿verdad? Y en la prisión estaban ahí oyendo los presos y también el carcelero, que el carcelero, aunque estaba pues por dormirse o por descansar, oía y decía, bueno, estos, ¿qué les pasa? Si desde que me los entregaron yo me encargué de darles duro y aparte están bien encerrados. Pero eso es un gozo, un gusto que te da a ti cuando sufres por Cristo. Por eso dijo el Señor Jesús en Mateo 5, dice, bienaventurados sois cuando por causa de mí seáis perseguidos y sufráis. O sea, bienaventurados, ¿sí? Cuando el evangelio sea predicado y finalmente uno tenga que pagar un precio. Porque el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Y todos nosotros ha habido momentos en que nos hemos negado a uno mismo con tal de que la palabra de Dios llegue a otras gentes. Ese es el primer milagro que observamos y es algo pues que nosotros lo observamos aquí desde afuera y decimos, bueno, pero no es tanto milagro. Pues sí, pero ¿qué pasaba cuando crucificaban a la gente? Cuando Jesús fue clavado en la cruz eran tres personas. Los otros ladrones que crucificaron, podemos inferir que lanzaban maldiciones, gritaban de cosas, les escupían a los guardias, pataleaban, no querían dar la mano, los agarraban, los extendían, los golpearon. Y Jesús no. Jesús extendió un brazo, extendió el otro, extendió los pies y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí. También ahí se ve cómo Dios es igual en generaciones que no tienen nueva, porque ya ves que en Nehemías dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Ajá. Sí, hay partes, varios pasajes en el Antiguo Testamento de que cómo uno se goza o cómo se fortalece uno gozándose en el Señor. Hay una parte que dice en Salmos, el que confía en Él no será avergonzado. El gozo del Señor me fortalecerá. Me acuerdo, es una alabanza que aprendí yo cuando recién conocí del Señor. Pero una de las cosas que nos debe caracterizar es el gozo de conocer al Señor, el gusto de conocer al Señor. Yo a veces le digo al Señor, cuando oro acá en privado, le digo, Señor, es un privilegio conocerte, es un privilegio servirte, ¿y qué puedo decirte más que a tus órdenes, Señor? O sea, no mereciendo nada, me salvaste y me enseñas todos los días que aun cuando uno falle, tú eres fiel. Tenemos un gozo, tenemos un gusto. Vamos a ver el segundo milagro que se alcanza a contemplar ahí. Versículo 26. Versículo 26. A ver, Elsa, ¿puedes leerlo para todos? Hasta ahí, 26. ¿Dónde está el milagro? ¿Nada más? ¿Es natural, Tito, que un terremoto provoque eso? ¿Que se abran las puertas, se suelten las cadenas? Ahora, ¿qué otra cosa de especie? Bueno, que tiemble la casa. ¿Qué otra cosa de sobrenatural tuvo ese terremoto?
Exacto, que el terremoto no se sintió en la ciudad. Porque si ustedes observan después, no llegaron los magistrados. ¿Qué pasó? ¿Se está abriendo la tierra? ¿Qué es esto? No, el terremoto fue en la pura prisión. Se sintió en las celdas, lo sintió el carcelero, lo sintió Pablo, Silas, pero no lo sintieron los vecinos, los que vivían a 2 cuadras de la prisión. No sintieron ellos. Fue un terremoto nada más en un área. Obviamente el Señor lo mandó. Los terremotos no dicen hasta aquí llega, o sea, agarran áreas. Y por lo menos si tiembla, ¿sí?, en un lugar, y dice el epicentro estuvo en Uruapan, pues sí, pero va a seguirse hasta Guerrero y va a alcanzar hasta el DF. El epicentro estuvo en Lázaro Cárdenas, pues pega quién sabe hasta dónde, hasta San Luis Potosí, pero este fue un terremoto en la prisión, que provocó que las puertas se abrieran, los candados se abrieran o se rompieran y las cadenas se soltaran de las gentes. Entonces, algo sobrenatural. Bueno, ¿qué pasó? Está temblando, está temblando. Ah, caray, ya se me cayeron las cadenas. Ya se abrió el cepo donde metían los pies. Y las puertas de la prisión, las puertas de cada celda, se abrieron. Entonces, eso provocó no solamente que el carcelero estuviera más despierto, vamos a suponer que el carcelero andaba cansadón, ¿verdad?, sino que dijo, ¿qué pasó? Y empezó a ver el carcelero en la oscuridad con la antorcha con la que se andaba alumbrando, empezó a ver, ¿sí?, que las celdas tenían las puertas abiertas, ¿sí?, y dijo, ¿qué pasó aquí? Y ahí vamos al tercer milagro, versículos 27 y 28. A ver, Paco, ¿puedes ayudarnos con versículos 27 y 28? Dice: ¿por qué se iba a matar el carcelero? Ajá. Exacto, si se le escapaba un preso, pagaba vida por vida. ¿Se te escapó uno? No, se me escaparon todos. Pues ahora sí, en lugar de que te dé un espadazo, te vamos a dar como 90 espadazos. Bueno, no sé cuántos presos habría, a lo mejor 20, no sé. Entonces él vio, o sea, dice, se precipitó adentro, o sea, vio híjole, se abrieron las celdas, ya se fueron todos. Y pensaba suicidarse porque sabía lo que era que el procurador romano lo agarrara, lo mandara, ¿sí?, matar. Los podían torturar, finalmente los mataban. Y él prefería clavarse la espada, ¿sí?, cuando oyó el grito de Pablo, que le dijo, espérate, espérate. Pablo le dijo, que clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. O sea, los presos no se habían ido, ningún preso se había ido. ¿Cuál es el milagro ahí, Carolina? Que no se fueron. ¿Un preso qué hace cuando se le abre la celda automáticamente? Pues obviamente muchos se hubieran ido, ¿sí? No se fueron, ¿sí, Gerardo? Sí, yo creo que estaban con una cara de sorpresa los presos por todo lo que había pasado. Primero los que andaban cantando por allá, que consideraban medio locos. Segundo, el terremoto empezó a temblar. Tercero, se abren las puertas, se sacan las cadenas. Los presos obviamente estaban sorprendidos, pero no podemos dudar que alguno dijera, bueno, entre que se sorprenden estos, yo me voy. Yo puedo pensar que el temor de Dios cayó sobre ellos. Sí, el temor de Dios cayó sobre ellos y dijeron, tengo que estar aquí, pero estoy preso. O sea, los detuvo el Señor, porque el Señor tenía un propósito, y el propósito era el carcelero. Mientras el carcelero estaba aterrorizado, estaba deprimido, así, ya, hasta aquí llegué. Y por eso sacó su espada y se iba a matar, y Pablo alcanzó a verlo y le grita, espérate, no te hagas daño, aquí estamos todos, tranquilízate. Pero el carcelero, ¿qué podía decir? Oye, pero ¿qué pasó? Tembló, se sacudió esta prisión. ¿Quién abrió los candados? ¿Quién soltó las cadenas?
Pero efectivamente él verificó y cada celda tenían a los presos allá adentro. Entonces el carcelero seguía todavía sorprendido. O sea, tú y yo, cuando hemos visto cómo la mano de Dios se mueve de manera sobrenatural, no dejamos de sorprendernos. Ahora más en casos tan drásticos como este. ¿Cómo pueden estar los presos dentro si las celdas están abiertas? Y ahí viene, ¿sí?, un cuarto milagro. Sí, Gerardo. Sí, porque si fue un gran terremoto, obviamente, como dices tú, o sea, no fue un sencillo temblor, un terremoto que sacudió la cárcel, sacudió los cimientos de la cárcel. El carcelero, Pablo, Silas y los presos sintieron que se les movía el tapete por todos lados. Pero lo curioso es como vimos que el terremoto provocó que se abrieran las celdas, que se cayeran las cadenas, que quedaran con las puertas abiertas los presos, y de ahí vino el otro punto, no se escaparon. Porque no se sintió en el resto de la ciudad. ¿Han visto ustedes cuando en una escuela o en un parque pintan una banca, vamos a poner de color azul, y le ponen favor de no tocar, pintura fresca? Después de que pasas, ¿qué encuentras? A ver, no es cierto, no es cierto. Híjole, sí estaba fresca. O sea, así somos todos. ¿O no has visto, por ejemplo, cuando una banqueta la hacen, el albañil así, ya quedó bien padre, al otro día, ¿qué hay ahí? Sí, o un zapato ahí de alguien, ¿no? O una bicicleta, así que pasó. Híjole, el albañil a decir, ay, de veras. Pero es que así somos los seres humanos, o sea, vemos algo y a ver. Entonces, obviamente, no podemos descartar los presos como pensaban. Pues aquellos presos sí eran tremendos. O sea, aquí ya no tengo cadenas, aquí ya no tengo el cepo, aquí está abierto, ahí nos vemos. Pero no, el Señor, que todo lo sabe, todo lo controla. Y entonces Pablo le grita al carcelero para que no se suicide, y empieza entonces una reacción que nos da lugar al cuarto milagro. Versículos 29, 30, 31. A ver, Carolina, ¿puede leer? 29, 30 y 31. Hasta ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el milagro ahí, Carolina? ¿Mandé? El carcelero, sí, clamó. ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, el hecho de que pregunte el carcelero eso, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? ¿Qué nos infiere, Domingo? Que oyó, o sea, oyó de la palabra de Dios. Obviamente dijo, esto es de causa del Señor, o sea, esto es causa de Dios, o sea, nadie me mueve la tierra así. Nadie. Uh-huh. Exacto, también podemos pensar que Pablo y Silas habían hablado del Señor. Sí, sí. Sí, entonces ahí el carcelero se doblega, porque el carcelero corre temblando y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es luego que oyeron que había un Dios que les amaba, que había un Dios que venía a salvarles, que había un Dios que había muerto en la cruz, etcétera, etcétera, o sea, el Evangelio, y que la gente necesitaba reconocerlo, etcétera, etcétera. ¿Sí, Gerardo? Sí, porque era medianoche.
Sí. Seguramente sí había escuchado, pero él ni siquiera ha escuchado decirlo, simplemente se despertó. No, el carcelero fue sacudido, aparte que se despertó por todo lo que estaba pasando, pero había oído de la palabra de Dios, había oído. Por eso dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo me acuerdo de mí mismo, yo oí el Evangelio 10 años, y nada más lo oía y le seguía la corriente a la persona. Pero cuando el Señor me tocó, me acuerdo que fui a una iglesia donde había llevado yo a mi mamá mucho tiempo, fui solo, y salió un muchacho y me dijo, sí, ¿en qué puedo servirte? Le dije, tengo una duda. ¿Qué cosa? ¿Cómo puedo entregar mi vida a Cristo? O sea, porque quiero entregarle mi vida. Ah, ahorita ven para acá. Y me llevó a un cuartito de oración y dijo, vamos a hacer esta oración. Y ahorita le vas a entregar tu vida al Señor. A ver, ¿cómo le hago tú? Guíame. Y él me dijo, dile, Señor, esto y esto y esto. Pero yo tenía un hambre de cómo puedo entregarle mi vida al Señor. Y es después de que yo había oído de la palabra de Dios ya un buen rato. El carcelero oyó lo que Pablo y Silas predicaron, cantaban alabanzas, oraban y hablaban del Señor. Y sucede entonces por eso este milagro. Él, temblando, aterrorizado, sorprendido, confundido, va con Pablo y Silas, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, quiero tener paz con Dios. Yo no quiero tener conflicto con el Señor, y más que ahorita vi cómo cuando mueve, mueve. Y Pablo, ¿sí?, le responde, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa, dice el 31. Esto nos habla de cómo Dios no solamente nos ama a nosotros, sino que Dios ve dentro de nuestro corazón aquella gente que nosotros amamos, que es nuestra familia. Y Dios muchas veces se propone salvar familias. Nada más que cuando una familia es salva, empieza por alguien, ¿verdad? Ha habido familias que han sido salvas y han empezado por la mamá, o por el hijo, o por el papá, o por un niño, o el abuelito. Dios sabe cómo trabajar. Los niños son embajadores tremendos para llevar la palabra de Dios. Los niños van y comparten inmediatamente a su papá, a su abuelito, a su primo. Les hablan de lo que han aprendido del Señor. ¿Sí, Domingo? Exacto. Exacto. Exacto, muy buen comentario. O sea, ¿cómo es que la familia del carcelero puede ser salva? Hay que amarrar el 31 con el 32. Muchas veces la gente se queda en el 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ok, pero fíjate en el 32 lo que dice. Sí, Paco. Es muy importante, yo creo que esté a la luz de esta explicación, porque la Iglesia Católica, incluso muchos pensaban que si el niño ya era monaguillo, ya toda la familia había sido salva. Ah, sí. Era bien interesante, ¿no? Pero sí es cierto, en realidad esto no es una promesa universal. No quiere decir que se convierte ya todas las casas. No. Sí, es específico para el carcelero. En ese momento, Sí, es el ejemplo de una familia. exacto, entonces el creyente reacciona personalmente de acuerdo a la palabra del Señor, si es llamado en su caso o no, pero no es una promesa en que ya se salva uno, sino entonces toda la tierra ya sería salva. No, claro, vemos por ejemplo la familia de Isaac y Rebeca, digamos su hijo Jacob fue del Señor, Esaú no. Pero vemos en la familia del carcelero, vemos por ejemplo Cornelio, cuando Pedro le predica a Cornelio, se salva Cornelio y su familia. Cornelio trajo a su familia, trajo a sus amigos, llegó Pedro y había y ahora, ¿y estos 18? Pues es mi familia y todos mis amigotes. Pues conocieron al Señor todos los que estaban ahí. Entonces aquí vemos, por eso el 31 está amarrado con el 32. Vamos a ver el siguiente punto, versículos 32 a 34. A ver, Adriana, ¿tendrás ese? Estamos en Hechos 16, 32 a 34. Adelante. Ok, ¿cuál es el milagro, Sotero? Ahí.
El quinto milagro sería... Exacto, la familia recibió la palabra y la familia se convirtió. Y ya que se convierten, ¿qué pasa? ¿Qué pasa enseguida? Según lo que leímos. ¿Sí, Linda? ¿Se bautizaron? Ahí mismo se bautizaron. Ahora, tenemos que pensar, tenemos que inferir dónde está toda la escena. Toda la escena, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla en un espacio delimitado. O sea, no se bautizaron, no fueron hasta un río que quedaba 2 kilómetros. Eran las 2 de la mañana, vamos a pensar, ¿sí? O sea, tuvieron que conseguir agua, ¿sí? Pero eran las 2 y media de la mañana. Yo pienso eso, porque todo sucede entre la medianoche y las 3 de la mañana, porque dice al otro día en la mañana llegaron los magistrados. Pero vemos el quinto milagro, la familia del carcelero se convirtió y gustosos oyeron la palabra de Dios, porque dice ahí, les hablaron la palabra de Dios a él y a su familia. Por eso todos tenemos que estar capacitados, todos, tú y yo, para compartir un pequeño estudio cuando tengamos la oportunidad. Sí, Gerardo. Sí. Sí, hay familias, en este caso, como dice Gerardo, la familia estaba junta. ¿Qué estaba haciendo la familia a las 2 de la mañana? ¿Qué infieres? Dormidos. Y el carcelero, despiértate. ¿Qué pasó? Vengan a la sala, a los hijos, a la esposa, vengan. ¿Qué pasó? Trajo la antorcha, vénganse, porque aquí traigo a Pablo y a Silas, estos presos, pero esos presos, ¿qué? Fíjate, tienen algo que enseñarnos. Y se dio un estudio bíblico allí en la oscuridad de las 2, 3 de la mañana, la esposa, los hijos, y el Señor tocó a la familia fue salva. Y como decía Gerardo, en este caso la familia fue salva, pues estaban juntos. Hay otras familias que han sido salvas de manera escalonada. Se convirtió el hijo, después le compartió, le habló del Señor al papá, el papá conoció al Señor, el papá lo compartió con y hay familias enteras que han sido ganadas para Cristo en diferentes tiempos, al tiempo de Dios. Pero en este caso, bueno, fue en una noche, todo. Y es una conversión tan especial que el Señor, y a través del apóstol Pablo, quiso narrarlo aquí con detalles. ¿Por qué? Pues porque vemos que todo sucede en una noche. Veamos el versículo 35 a 36. A ver, Saúl, en voz alta, por favor, 35 y 36. Ok, los magistrados no llegaron diciendo cómo le fue con el terremoto. No llegaron diciendo eso, ¿verdad? No llegaron, no les dijo el carcelero, ay, qué bueno que vino porque anoche se me estaban escapando todos. No le dijo nada, ¿verdad? El carcelero, todo en orden. ¿Cómo está todo? Todo en orden. Nada, nadie te dio lata. Nadie, yo vigilé bien, todo en orden. Ah, ok, cuidado, se te escape alguien. No, nadie. Cuéntelos, todos están en orden. No dijo nada el carcelero. No, el Señor tiene control de todo. No, el carcelero dijo todo en orden porque el Señor lo controló. Hasta a mí mismo, cuando ya me iba a clavar la espada también. O sea, te das cuenta, los magistrados no sabían nada. Los magistrados llegan porque vieron que, ¿sabes qué? Suéltalos. Ahora, si lees más adelante, Pablo dice, yo soy ciudadano romano, en fin, y pide que lo vayan a sacar los magistrados, no nada más que lo suelten así. Pero finalmente lo que vemos, ¿sí?, es que no se dieron cuenta fuera de la prisión lo que había pasado en esa noche. Los 5 milagros que Dios permitió, la vida nueva que tenía el carcelero, la familia que había renacido, que había sido salva por el Señor,
Los presos, que vamos a poder pensar que algunos presos también conocieron del Señor, cómo el Evangelio se predicó en la prisión, cómo hubo un testimonio tremendo por parte de los misioneros y cómo la presencia de Dios, el poder de Dios también se manifestó. Pero Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace. Para Él no hay nadie que lo detenga. Cuando Dios quiere convertir una gente, la convierte así. Y las conversiones que Dios da son diferentes, son variadas. Alguna gente, cuando es convertida al Señor, entra en un gusto, un gozo, una alegría. Otros que son convertidos por el Señor entran y empiezan a llorar. Son quebrantados y lloran y vacían su alma delante de Dios. Algunos son salvados por grupos, otros son salvados de forma individual. Pero todas las salvaciones que el Señor trae, ¿sí?, es añadir nada más las ovejas a su redil, y va juntando su pueblo. Por eso ahí en sus hojas dice que al otro día, sin que las autoridades supieran nada de todo lo ocurrido en esa madrugada, Pablo y Silas fueron liberados. Se habían desarrollado eventos sobrenaturales, se había predicado el Evangelio, y ello condujo a la salvación de varias personas. Había nacido, de hecho, la iglesia de Filipos, y los misioneros continuaron su camino, glorificando al Señor y con el gozo de saber que Dios tiene gente en todas partes. Es otro detalle que podemos inferir. Nació la iglesia de Filipos. Ustedes han leído quizá la carta a los filipenses. Después van a ver que una de las que se convierten ahí es Lidia, una vendedora púrpura. Pero tal parece que los primeros convertidos de Filipos fueron este carcelero con su familia. Ya después esa iglesia crecería, etcétera, ¿no? Y vemos cómo las iglesias que el Señor levanta comienzan por una persona, por dos, por tres, y después van creciendo. Ahora es curioso, para terminar, que podemos también ver en este pasaje, en esos 5 milagros en una noche lo que ocurrió, podemos ver cómo también se dan, digamos, la forma en que se desarrolla la vida de la iglesia hoy. Hay 5 cultos o servicios que practica la iglesia y que se dan en esa noche, ¿sí? ¿Cuál sería el primero? Oración y alabanza. ¿A qué hora se dio? A la medianoche. Exacto, oración y alabanza a la medianoche. Estaban orando y cantando. Evangelización, Sotero, ¿cuándo se dio la evangelización? No, cuando fue el terremoto y todo eso, fue cuando soltaron el evangelio. Estamos hablando dentro de la prisión, ¿sí? Se dio esa medianoche. Después, más adelante, ¿sí?, se compartió el evangelio. Cuando el terremoto, las puertas que se abrieron, las cadenas que se soltaron, el Señor es el que está provocando esto. El Señor nos está hablando. El Señor te pide que reconozcas que el Señor abrió el mar rojo y pasó el pueblo en seco. El Señor iba en forma de nube y en forma de columna, etcétera, etcétera. Se dio el evangelio. ¿Sí, Sotero? Pues mira, yo creo que el evangelio cayó a todos los presos ahí, porque la prisión, no podemos pensar que era una prisión gigantesca. Ah, claro, el carcelero quedó como a la gente que les compartía el evangelio, porque siguió trabajando ahí, vamos a inferirlo, ¿no? Pero los presos que estaban ahí, que oyeron primero cómo cantaban, cómo oraban, después sintieron el terremoto, los presos oyeron el evangelio, junto con el carcelero. Entonces vemos que se dio, oración y alabanza, se predicó el evangelio. ¿Cuándo se dio, Dinora, el estudio bíblico? Exacto, el estudio bíblico ya se dio con la familia del carcelero. O sea, llegó y les dijo, les voy a hablar de algo, y les dio un estudio sobre el Señor Jesús. Vamos a pensar los milagros en el Antiguo Testamento, la forma en que el Señor fue clavado en la cruz, la resurrección, el amor hacia los pecadores, el arrepentimiento, y les dio el estudio bíblico. Sí. Ahorita vamos a eso. ¿Cuándo se dio, Carolina, el bautismo? Después del estudio bíblico que ellos entregaron su vida a Cristo, vino el bautismo.
¿Y cuándo se dio Pati Barreda la cena del Señor? ¿Mandé? A ver, ¿tienes un versículo, Dubiges? Lee, ¿qué número es? A ver, 16:34, adelante. Podemos pensar cuando les puso la mesa, o sea, que compartieron el pan, y aprovechó Pablo para decir, ¿sí? El Señor instituyó la cena del Señor para que recordemos lo que hizo Él, y la celebraremos después cuando Él regrese allá en el cielo. Y repartió un pedazo de pan, quizá un poco de vino, etcétera, ¿no? Entonces es curioso, pero en esa noche en que se dan todos los milagros, se da oración, alabanza, se predica el Evangelio, se da un estudio bíblico, se da el bautismo y se da la cena del Señor. O sea, cosas que la iglesia de hoy hace, y la forma en que la iglesia del Señor trabaja para propagar el Evangelio, para propagar las buenas nuevas. Todo, vamos a pensar, desde las 11 de la noche, cuando los están azotando, los avientan a la prisión, hasta las 3 de la mañana, cuando la familia es convertida por el Señor, se bautizan, hacen la cena, etcétera, y se vuelven a dormir. Pablo y Silas son regresados por el carcelero a su celda, los encierra, les pone el candado, les pone el cepo, todo, amanece y después vienen los magistrados y los saca y todo, como había quedado la noche anterior. Ese es el Dios en el cual, sí, tú y yo creemos, un Dios de imposibles y un Dios que es capaz de, en un momento dado, mover todo. Yo creo que tú y yo hemos tenido testimonios diversos de cómo el Señor está detrás de uno, está al cerca de uno, está al pendiente de uno. Hay testimonios que nos ha dado el Señor. Yo a veces he dicho, Señor, híjole, de veras, siendo yo rebelde, siendo yo necio, y tú bendices. Aquí está mi corazón, Señor. Mantén el corazón mío siempre sensible para oírte. Déjame el corazón como un niño y dame hambre y sed de ti todos los días, que todos los días me acuerde de ti, que todos los días te busque, que todos los días me alimente, porque quiero siempre estar viendo por dónde vas. Ese es el fin de la vida cristiana, poner al Señor al frente. ¿Sí, tenías un comentario? Sí, los curó. Ajá. Otro buen detalle, buen comentario, o sea, dice en el 33 que les lavó las heridas, los curó. O sea que Pablo y Silas estaban bien golpeados, estaban hasta ensangrentados, y así estaban predicando. Y el carcelero, cuando el Señor lo convirtió, le entró la compasión. Dijo, espérame tantito, y le dijo a la esposa, tráete agua, por favor. O sea, tráete algo, o sea, para curar a estas personas. Y dice que les lavó las heridas, les puso ahí curación. Y mientras Pablo seguía hablándoles del Señor. Porque aunque estaban heridos, estaban maltratados, estaban golpeados, y el carcelero, o sea, les dio un servicio, ¿sí?, una atención, ¿sí?, ellos hablaron, ¿sí?, de que el Señor, ¿sí?, nos manda a predicar, y que aun cuando nosotros suframos, debemos seguir predicando. Por eso dice ahí Marcos 16:15, es el lema con el que cerré el estudio: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cada vez que tengas oportunidad de predicar el Evangelio, hazlo. Tú no sabes, ¿sí?, cómo el Señor va a trabajar en la conversión de una persona. Termino con esta anécdota. Estaba yo en San Luis Potosí y fui invitado a un seminario. El seminario lo dio un pastor que venía de Tabasco. Estuvo muy bueno el seminario, fueron 3 días donde aprendimos muchas cosas, evangelizar y que salgan a la calle, compartan el Evangelio, y vamos a ver esto y esto y esto y esto. El pastor era un muchacho llamado Alberto Alcacio.
y me acuerdo que yo le pregunté, ¿cómo fue que el Señor te convirtió? Me dijo, mira, yo vivía en el DF, iba en el metro. Los que conocen el DF conocen el metro. Y estaba sentado, ¿sí? Cuando se abrieron las puertas, entró una viejita. El Señor te ama, el Señor murió por ti en la cruz, hoy quiere darte vida nueva, arrepiéntete y pídele que venga a tu corazón, porque Cristo vive, Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, y se salió la viejita. Nada más predicó el tiempo de que pasa de una estación a otra. Se salió y la viejita se fue. Dice Alberto, este pastor, dice, pero no supo, yo que estaba sentado ahí, yo quedé con una espina, dice, no hombre, me bajé del metro, me fui a mi casa y iba pensando, el Señor murió en la cruz por mí, el Señor, ahí lo convirtió el Señor. Dice, esa viejita ni supo, pero llegó y casi me dio, me noqueó con sus palabras. Dice, y ahora soy pastor y comparto el Evangelio, y el Evangelio así ya está. Y a mí me quedó muy grabado su testimonio, porque veo cómo, mira, Dios utiliza una gotita para transformar corazones. Entonces nosotros tenemos que procurar compartir el Evangelio, ¿sí? Dios es el que sabe cómo van las conversiones, pero que no quede de nosotros el compartir, como lo hizo Pablo y Silas, aún en la prisión, aún en el sufrimiento, y el Señor les permitió a ellos dos, estos misioneros, ver la conversión del carcelero, la conversión de la familia, ¿sí? Los milagros en la madrugada y el nacimiento de la iglesia de Filipos. Esa es la labor que debemos tener tú y yo, seguir compartiendo el Evangelio, porque el Señor viene de regreso. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.